Hola a todos, yo soy Mary y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de Cocina para Todos. Hoy vamos a preparar un risotto de gambas, que es muy fácil y rápido de hacer, queda súper cremoso y sabroso y además viene genial para prepararlo en el día a día o en ocasiones especiales como por ejemplo Navidad. Así que si queréis preparar este delicioso risotto tenéis los ingredientes tanto abajo en la descripción como al final del vídeo y ya ¡empezamos! Para hacerlo utilizaré esta cacerola baja que mide 32 centímetros de diámetro que compré hace unos días con descuento mediante Igral. Por si no conocéis Igral, es la página líder en Europa de cashback o reembolsos, que significa que te devuelven el dinero por las compras que realices a través de su web, extensión o aplicación móvil, y ahora que llega el Black Friday viene genial para ahorrar un montón de dinero. Imaginaos que si compramos un set de baterías de cocina que cuesta aproximadamente unos 100 euros, por tan solo pasar por Igral y activar el cashback de por ejemplo un 10%, os devuelven 10 euros, y si a esto le sumamos los cupones de descuento podéis ahorrar aún más. Esto es posible ya que Igral recibe una comisión por cada compra y la comparte contigo. Podemos instalar la extensión de Igral en el navegador de forma súper sencilla, ya sea a través de su web o directamente mediante la Store de Google Chrome, y de esta forma nos avisará que tenemos la posibilidad de recibir el cashback si realizamos alguna compra en dicha tienda. En este momento, por ejemplo, mediante la extensión del navegador, podemos ver que nuestro cashback está activado y que de forma temporal nos podemos beneficiar del 10% de descuento. Así que os animo a que probéis la extensión y a que os paséis frecuentemente por la sección diaria de la web de Igral para saber en qué tiendas podemos ahorrarnos dinero al comprar. En su catálogo podemos encontrar tiendas reconocidas como supermercados Lidl o Día, Just Eat, MediaMarkt, AliExpress, Sephora, El Corte Inglés y así con más de 500 tiendas afiliadas. Si os registráis mediante el enlace que os dejo en la descripción, en lugar de 3 euros os darán 10 euros de regalo y al llegar a 20 euros ahorrados en nuestra cuenta podemos solicitar que nos lo paguen, ya sea por PayPal, transferencia bancaria o cheque regalo. Así que ya sabes, usa Igral y empieza con 10 euros con mi enlace. Y una vez dicho todo esto, comenzamos con la receta. Lo primero que haremos será picar finamente un diente de ajo mediano. También haremos lo mismo con la mitad de una cebolla mediana o una cebolla pequeñita. A continuación vamos a pelar unos 250 gramos de gambas, aunque si queréis podéis utilizar gambas peladas, ya sean frescas o descongeladas. Una vez que tenemos las gambas peladas, ponemos nuestra cacerola baja o bien una sartén amplia a fuego medio alto. Le añadimos un poco de aceite de oliva virgen extra y cuando esté caliente añadimos el diente de ajo picadito. Vamos a dejar que se dore durante unos segunditos, moviéndolo de vez en cuando. En mi caso ha pasado un minuto y el ajo ya empieza a dorarse, así que añadimos la cebolla picada, mezclamos y dejamos que se sofría durante unos minutitos. La iremos moviendo de vez en cuando para evitar que se queme. Han pasado aproximadamente unos 7 minutitos y como podéis ver la cebolla está transparente y empieza a dorarse. Así que este es el momento de añadir 160 gramos de arroz. En mi caso estoy utilizando uno especial para risotto que es de la variedad arbóreo. Lo mezclamos bien y vamos a dejar que se dore durante unos minutitos. Después de un minuto vamos a añadir 75 mililitros de vino. En mi caso es vino blanco, pero podéis añadir el que más os guste. Mezclamos. Y vamos a dejar que el alcohol se evapore por completo. A continuación añadiremos un poco de sal, pimienta molida al gusto y tengo por aquí 500 mililitros de fumet de pescado que lo he calentado para evitar que se rompa la cocción del arroz. Lo iremos añadiendo muy poco a poco. ¿Veis? Añadimos un poquito, mezclamos y hasta que no se absorba no añadiremos más.
Es muy importante ir añadiendo el caldo poco a poco para que así el arroz vaya soltando el almidón y nos quede un risotto súper cremoso. Han pasado aproximadamente unos 18 minutos desde que empecé a añadir el caldo y ya he añadido los 500 mililitros. En mi caso yo creo que va a quedar bien, pero si veis que falta un poquito tan solo tenéis que añadírselo. En este momento he probado el arroz y tan solo le queda por hacerse un pelín. Así que ya le voy a añadir las gambitas peladas, se mezcla y esperaremos a que el arroz esté totalmente blandito y las gambas hechas. Después de 2 minutos ya tan solo nos queda por añadirle unos 40 gramos de queso parmesano o grana padano rallado y una cucharadita de mantequilla bien llena. Lo mezclamos todo muy bien y nuestro arroz ya estará listo. Mirad por favor la cremosidad que tiene este risotto. ¡Madre mía! ¡Qué maravilla! Con las cantidades que hemos usado dan para 2 raciones como esta. Y con la pinta tan increíble que tiene, ya mismo lo voy a probar. Está buenísimo, me encanta el sabor que le ha aportado las gambas, el queso y después lo que más me gusta es la textura tan cremosa que tiene. Así que este risotto está súper recomendado. Y ya sabéis, si os ha gustado esta receta, os invito a que le deis a me gusta, a que os suscribáis a nuestros canales si no lo habéis hecho y os recuerdo que abajo en la descripción tenéis nuestro enlace de Gral. Un besito y hasta la próxima receta. ¡Adiós!